Tengan todos ustedes muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde-noche ya de día domingo 30 de abril de 1214. Gracias por acompañarnos, son las 7 de la tarde con 14 minutos, gracias por estar con nosotros. No tenemos aplausos, ¿verdad? No, bueno, no importa, de aquí saludándolos con mucho gusto desde Radio Byte en este programa llamado El Búnker. Gracias por estar con nosotros, me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde-noche. Y bueno, pues vamos a platicar hoy de un tema interesante, de un tema que es muy complicado, es un poquito difícil, es un poquito ríspido, puntiagudo, y esto se debe a que, bueno, pues muchas personas todavía, más bien a lo largo de la historia, han criticado, han fustigado este esquema que siguió en su momento la Iglesia Católica y con el cual técnicamente, tal cual, mataban a la gente, y esto era algo que realmente no se puede perdonar a lo largo de toda la historia. Bueno, saludo antes que otra cosa pase a Chuy Flores Ruiz, gracias por acompañarnos, a Blanca Sandoval, gracias Blanquita por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar hoy de la Santa Inquisición. ¿Tú qué opinas acerca de la Santa Inquisición? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Eran otros tiempos, obviamente. ¿Fue buen método? ¿No fue un buen método? Bueno, vamos platicando poco a poco de este tema difícil completamente. Creo que podemos estar a favor, podemos estar tal vez en contra de este tema, pero es importante, o bueno, no a favor, sino más bien podemos justificarlo de alguna manera, podemos justificarlo de alguna manera, pero finalmente no son maneras ni eran métodos de hacer las cosas. Bueno, 7 de la tarde con 16, agradezco de verdad de todo corazón a nuestros amigos de Inmobiliaria Naugal con su proyecto Acaguali, que tiene lotes en venta en Nicolás Romero. Puedes agendar tu cita al 5544 26 48 25. Ahí está apareciendo el número o la dirección: Vía Corta Morelia 146, tercer piso, oficina B en Granjas Guadalupe. Ellos te ofrecen terrenos a muy bajo costo, realmente con facilidades, puedes ir pagando de manera mensual. Así es que puedes agendar desde ya tu cita, invierte en tu futuro, porque comprando un terreno es mucho mejor. Bueno, saludo a Héctor Elorriaga Mejía, a Hugo Alexis Gutiérrez Martínez, Yadira Nájera Jaimes y Ángel Cerón, gracias por estarnos acompañando. Y los invitamos también para que inviertan en su futuro con Inmobiliaria Nogal y su proyecto Acaguali, la venta de los lotes en Nicolás Romero. Bueno, ahora sí vamos a empezar con estos temas importantes, temas interesantes realmente, que han marcado parte de ese oscuro pasado de nuestro mundo, y principalmente de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de la Inquisición o del Santo Oficio, que es como también se le conocía, y que bueno, da inicio todo este tema allá en Europa, y que a lo largo de muchos años la Inquisición va a cobrar la vida de muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que decían. Recordemos, y ya lo habíamos platicado en programas pasados, en su momento los papas eran tipo reyes que daban leyes o que ejercían de alguna manera presión, y en lo cual todas las personas tenían que seguir esos lineamientos que ellos tenían, que ellos iban marcando. Bueno, la Santa Inquisición o la Inquisición, o el Santo Oficio como se conoce, es una etapa
ver, denme un segundito. Es una etapa que surge y que se funda en el año 1184 en el sur de Francia, y esto era para combatir de una manera más fuerte la herejía de los cátaros o abilgenses. Recordemos que decían que era una herejía cuando no estaban de acuerdo o profesaban otra ideología a estas personas. Entonces, bueno, ellos fundan en 1184 su Inquisición. La Inquisición española se funda de 1478 a 1821, y esto, bueno, viene a dar también pie a la Inquisición portuguesa de 1536 a 1821 y la Inquisición romana de 1542 a 1965. Las víctimas eran obviamente seres humanos, pero no crean ustedes que nada más eran los seres humanos, también iban contra los propios animales, a quienes podían acusar incluso de practicar brujería o de ser parte, un vehículo de la brujería y de otras cosas. Bueno, incluso se castigaba por blasfemar, por practicar bestialismo, que es cuando una persona tiene relaciones íntimas con un animal, y también por negarse a seguir los dogmas instituidos por la Iglesia romana, o también por adivinación, incluso por leer o ver las estrellas o por predecir el futuro. Bueno, de eso ya ni se diga. Fue una edad media, en la Edad Media, cuando esto se conoce como el oscurantismo, y bueno, va dando pie a otras situaciones. Bueno, estamos viendo el escudo que se utilizaba durante la Inquisición, durante el Santo Oficio, y en general lo que ellos decían era: tienes que adorar a un solo Dios, tienes que creer solamente en una religión, que es la que nosotros estamos profesando, la religión que nosotros te estamos inculcando. Y bueno, obviamente las personas que no estaban de acuerdo eran catalogados de herejes, como está apareciendo ahí en tu pantalla. Así se pensaba que ellos hablaban con demonios, que hablaban con el mismo demonio, y que el mismo demonio les decía qué es lo que tenían que hacer y cómo se tenían que comportar. Entonces, bueno, se decía que estos eran conocimientos del más allá, conocimientos demoníacos, y que iban obviamente en contra de la religión católica. Bien, todo este proceso surge a causa de la ideología del Papa que estamos viendo aquí, que se llama el Papa Gregorio IX. Él organizó todo en 1231 y puso a cargo de su dirección a los dominicos, quienes no se detenían en su salvajismo. Realmente era terrible cómo castigaban a los transgresores, y lo esencial para los jueces era conseguir la confesión de los acusados, lo que condujo a mediados del siglo XIII a la utilización de la tortura, que ya, bueno, más adelante vamos a ver. Incluso, bueno, por ahí vamos a ver algunas imágenes de cómo realmente abusaban del poder que tenían, y cómo castigaban a las personas realmente de una manera muy, muy salvaje. Y bueno, todo este tema quiero comentarles que también lo hemos consultado en algunos libros de historia, en algunos sitios también de internet, pero nos basamos en el libro Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, de José Toribio Medina, también en algunos artículos La Inquisición en México durante el siglo XVI, de José Luis Soberanes Fernández, al igual que La Inquisición e Ilustración en Nueva España, de Beatriz Barba Aguatzin, Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios de la Nueva España, de Jorge Treslochers. Así es que bueno, ahí está, para si quieres investigar también, para que veas que estamos sacando la información de conocedores del tema. Y que bueno, en resumidas cuentas, ellos hablan de que en México también la Inquisición juega un papel muy importante. Recordemos que la Inquisición estaba todavía cuando aquel misterio de la Virgen de Guadalupe, y fue algo también muy fuerte en nuestro país. Pero bueno, vamos a ir poco a poco platicando de este tema. Bien, el Santo Oficio o la Inquisición, como se le conocía a este movimiento,
Aquí está apareciendo el escudo que utilizaban en México, donde, bueno, predomina siempre una cruz, predomina también una mano sosteniéndola, y que, bueno, finalmente era lo que simbolizaba el conocimiento de la religión católica en este país, en este continente. Bueno, antes que continuemos, saludo con mucho gusto a Águila Tamaulipeca, Elsa Juárez y Miguel Gutiérrez. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a continuar ahora con, bueno, ya vimos ahí, está apareciendo el Papa, el que era en aquel entonces el Papa, y aquí aparecen 3 personajes. Estos 3 personajes que están apareciendo en tu pantalla tuvieron mucho que ver en todo el proceso de la Inquisición en nuestro país. En América o en México o en varios países de nuestro continente, el Santo Oficio se establece por primera vez en Santo Domingo, llamada en ese entonces la Española, la isla La Española, gracias a que el cardenal Adrián de Utrecht, regente del reino inquisidor de España, extendió el nombramiento de inquisidor en todas las tierras descubiertas a don Pedro de Córdoba, residente de Dominicana. 3 años después de consumada la conquista en la Nueva España, Fray Martín de Valencia, que es el personaje que aparece al centro de tu pantalla, Fray Martín de Valencia, franciscano evangelizador, fue nombrado por Pedro de Córdoba comisario de la Inquisición en México, aunque los franciscanos no tenían ni permiso para ejercer ese oficio, que era y había sido solamente por decirlo de alguna manera, un privilegio de los dominicos. Él fue el primer inquisidor que ejerció propiamente la Inquisición en el continente. En 1535 el inquisidor de España da el nombre a Juan de Zumárraga, que aparece del lado izquierdo de tu pantalla. A él le da el permiso de que pudiera ser el primer inquisidor apostólico. Entonces él cometió un error. Él dijo que era necesario castigar a todos los que no creyeran en la fe cristiana, y el inquisidor apostólico mandó quemar a un personaje que se llama Carlos. Este personaje llamado Carlos era nieto de Nezahualcóyotl. A él lo acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses paganos, como le llamaba, y entonces lo mandó quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539 para convertirlo en la primer víctima del Santo Oficio de la Nueva España. Zumárraga recibió un regaño y fue castigado por las disposiciones reales y las reglas del Santo Oficio, que estipulaban que no se podía ejercer ningún tipo de estos castigos a ningún nativo de este país, debido a que, bueno, o del continente, debido a que apenas estaban conociendo la fe cristiana. Entonces, por lo tanto, fue regañado, y hasta el año 1571 el doctor Moya de Contreras, inquisidor de la Nueva España, ya consideró de manera oficial el que ya estaba establecida la fe católica y que ahora sí ya podían ser castigados todos quienes no siguieran las leyes a las cuales se estaba sometiendo ya a todos los que no conocieran esta nueva religión. Fray Torquemada, que aparece de tu lado derecho, es pariente de otro Torquemada, un ilustre fraile que también vio la necesidad de que se castigara a quien no tuviera de alguna manera el conocimiento de la nueva religión. Así es que, como ves, venían con todos estos personajes. Realmente era algo violento el querer que forzosamente la gente creyera en una nueva religión. Es por eso que muchos lo hemos platicado, no vamos a justificar, pero muchos lo han dicho. Es un gran error durante la religión católica, de los papados, el que hayan permitido que se castigara de manera tan violenta a las personas que no tenían esos conocimientos y que finalmente no querían creer en la nueva religión que les estaban trayendo.
Pero bueno, esa es parte de esta ideología que nos traen de la Nueva España. Y bueno, antes de continuar con el tema, saludo con mucho gusto a Julián Torrijos, Luis Ramos, Francisco García y Miguel Gutiérrez. Gracias por estarnos acompañando. Comenten a ustedes qué opinan acerca de esta Inquisición, de esta nueva religión que traen a nuestro continente, y que bueno, ahora ya es la religión más, obviamente más de mayor congregación en todo el continente, o más bien en todo el mundo. Bueno, antes que otra cosa suceda, te quiero invitar para que llames a nuestros amigos de Inmobiliaria Nogal con su proyecto Acaguali. Ellos tienen lotes en venta en Nicolás Romero. Puedes agendar tu cita al 55 44 26 48 25. Realmente quiero comentarte que Inmobiliaria Nogal con su proyecto Acaguali tiene estos lotes en venta aquí muy cerca de Atizapán, obviamente muy cerca de Nicolás Romero, y es en la colonia Ricardo Flores Magón, ahí por el mercado 12 de diciembre. Está realmente muy bien los costos que están manejando. Llámales para preguntarles, visítalos, no pierdes nada consultando esta venta de terrenos, y bueno, finalmente inversión en el futuro. Bueno, continuamos con la Santa Inquisición, o el Santo Oficio, como se le llama también. Saludos para nuestro amigo Divo de Atizapán. Saludos, bro. Ya te vamos a estar viendo aquí próximamente, mi estimado Divo. En unos 15 días vamos a estar con el programa Personajes de mi Pueblo, para que también no se pierdan el programa con el Divo de Atizapán y el embajador de Atizapán, que van a venir a platicar con nosotros de diferentes temas y de algunas de las actividades que han estado realizando en beneficio siempre de la población de Atizapán de Zaragoza. Bueno, continuamos entonces con la Inquisición. Saludos también para José Guadalupe Sánchez. Saludos, amigo. Un fuerte abrazo. Saludos a José Guadalupe Sánchez, el Lupillo. Bueno, este tema de la Inquisición realmente da para muchísimo. Es un tema muy, muy, muy fuerte. Hoy obviamente no lo vamos a tratar todo, porque nos tardaríamos realmente todo el programa, pero bueno, vamos ahora a seguir con este tema. Bueno, fíjense, había delitos que se perseguían, digamos, de oficio, o que eran ya conocidos y que se tenían que castigar según la ideología de esta corriente, por llamarlo de alguna manera. Bueno, entre los principales delitos que iban a perseguir aparecían la herejía, que decíamos que era cuando se hablaba en contra de lo que ya traían como conocimiento. Es decir, si decían que no era buena la nueva religión, bueno, pues también eran castigados. Cuando se acusaba, por ejemplo, que el vecino, que habían visto al vecino cuando estaba hablando con su perro, o que estaba hablando con un animal, bueno, pues ya decían que tenía un pacto demoníaco y que el animal también estaba poseído, o que tenía algo que ver con el demonio, y eso también era castigado. Se hablaba de la idolatría, se hablaba de las prácticas de magia o hechicería, y otra serie de delitos que incluso eran calificados como menores. La pena máxima que podían recibir los acusados era ser quemados en la hoguera. Eran castigos que era común cuando se les hablaba que hacían actos de herejía, de hechicería. También aparece aquí en tu pantalla, como ves, una especie de túnica y un cono que les ponían en la cabeza. Este se llamaba San Benito. Este San Benito era castigándolos con la vergüenza pública. Se buscaba que se arrepintieran por sus errores menores, y se les ponía este San Benito, que era una especie de saco bendecido por un sacerdote, y los acusados lo debían de traer siempre puesto durante un periodo de un tiempo determinado. Digamos, decían, durante un año tienes que traer tu San Benito, durante 6 meses,
y todo el tiempo no se le podían quitar ni para, obviamente, para salir a la calle ni para estar en su casa. Según algunos investigadores, dicen que los indígenas, bueno, como ya lo platicábamos, no eran, digamos que no eran necesariamente castigados por la Santa Inquisición, pero en algún momento eran castigados por azotes o tenían que cumplir con algunos castigos como servir a la iglesia o algún convento. Así es que, como verás, la Inquisición, bueno, tuvo un periodo muy largo y hasta 1820 es cuando ya termina, digamos, de manera oficial. Pero bueno, vamos a seguir platicando de este tema porque realmente es muy fuerte el cómo se vivía, el miedo que tenían todas las personas. En México no se habla tanto de castigo o de muerte a personas a causa de toda esta situación. Según algunos historiadores, en México dura alrededor de 300 años, desde 1571 a 1820, y en todo este periodo se juzga solamente 300 personas. Se habla de que entre 43 o 51 personas fueron castigadas con unos castigos que ahorita vamos a platicar, como la relajación del brazo, y no hubo en México hoguera como tal. También se habla de que aquí en México nadie fue condenado por hechicería o por brujería, porque ya lo platicábamos, se estaba apenas conociendo una nueva religión, se sabía que en México era una nueva manera de llegar a los nativos. Entonces se tenía primero que sacar la ideología de los dioses, y por lo tanto no eran tan castigados. Y se dice también, según la historiadora Úrsula Cambas, que los castigos fueron creados también hasta el siglo XIX, es decir, que no era tanto como que hubiera habido castigos como los que más adelante vamos a ver. Pero bueno, antes de continuar con ese tema, hay una historia de la familia Carvajal que también tiene mucho que aportar para todo este proceso histórico de la Santa Inquisición o del Santo Oficio. Resulta que encontraron un diario secreto que muestra las atrocidades que hacía la Inquisición española en México. Como decíamos, de 1571 a 1820 la Inquisición hizo presencia en nuestro país. Hacían atrocidades que trasladaron desde Europa hasta este Nuevo Mundo. Y este libro, esta documentación, se encuentra en el Museo de Medicina de la UNAM, que está allá en República del Brasil, en el centro histórico. Y bueno, según investigaciones, como les decíamos, más de 300 personas, para ser exactos 324 personas, fueron procesadas por practicar algún tipo de religión o algún tipo de creencia, pero también que creen que no solamente los nativos mexicanos sufrieron este proceso, también algunos judíos sufrieron justamente este proceso inquisitivo. Y está el tema de Luis de Carvajal el joven, a quien condenaron a muerte. Les cuento la historia como estuvo. Carvajal llegó con su familia al norte de México, y esta se fue involucrando en tareas relativas al Estado y la autoridad. Sin embargo, los rumores decían que profesaban la religión judía, por lo cual Carvajal fue procesado ante la Inquisición, y efectivamente este joven era judío, pero ante las incriminaciones de la iglesia fundó una comunidad alternativa, marginal y secreta, pero lamentablemente lo atraparon, y él, bueno, continuó con su religión. Cuando tenía 30 años lo aprende nuevamente, pero esta vez su suerte ya cambió, fue muy trágica, debido a que ahora sí su familia también fue aprendida. Él sufrió de una tortura muy aguda que lo hizo más bien terminar confesando el nombre de sus familiares y amigos que practicaban el judaísmo. Su propia madre fue torturada, y esto, según lo menciona en un pequeño diario que escribió.
con una letra diminuta, ahí está apareciendo el diario. Este diario se convirtió en una especie de símbolo de la comunidad judía en México y por los siglos permaneció resguardado en el Archivo Nacional de México, pero desapareció misteriosamente en 1932. Ya para el año 2016, Baltasar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, descubrió que el Swan en Londres era vendido en copias de este manuscrito, donde Carvajal daba a conocer la manera tan atroz en que ellos fueron torturados, en que fueron castigados por no seguir esta ideología del Santo Oficio, y fue así como Carvajal y su familia, todos los cercanos, todos los que profesaban la fe judía, fueron torturados. Ahí se ve una recreación de esta tortura que sufrió el joven Carvajal. Y bueno, como vemos, también su familia fue castigada brutalmente a causa de estas creencias. Parte dura lo del Santo Oficio, todo lo que se ejerció. Y bueno, decíamos que en México no fue tan conocido temas tan fuertes como los que hemos mencionado. Regularmente todo esto se daba en Portugal, en Italia, en España, principalmente en Alemania, donde eran castigados, donde realmente eran sometidos a torturas muy muy fuertes, que en un momento vamos a ver, y que los nativos, mencionábamos, los nativos del nuevo continente no sufrían tanto de este acoso o de este abuso, debido a que, bueno, tenían que conocer la religión, tenían que conocer la fe, tenían que ir viendo cómo se acoplaban a esta nueva doctrina que les traían desde el Nuevo Mundo. Y bueno, finalmente, ya lo platicábamos, eran azotados o eran castigados de una manera menos fuerte, pero finalmente también eran condicionados en sus creencias para que pudieran acoplarse a lo que decía esta religión, a lo que decían los frailes. Entonces, bueno, se van dando muchas cosas a lo largo de todo este proceso y llegamos al año 1782. En el año 1782 hay una leyenda que en un momento les voy a platicar, que en un momento les voy a ir relatando. Antes saludo a Leopoldo Vega, gracias por estarnos acompañando. Son las 7 de la tarde con 41 minutos. Por ahí, si mi Control Master es tan amable de obsequiarme un vasito de agua, te lo voy a agradecer, Control Master, muchas gracias. En el año 1782, a lo largo de toda la historia, más bien, no era posible o no era recomendable o no era válido el que, si te enamorabas de alguien, pudieras libremente expresar tu amor, el que libremente pudieras salir a la calle y darte un beso, era mal visto. El que anunciaras públicamente que tenías una relación, porque recordemos que en aquella época los romances o las relaciones eran condicionadas, en la mayor parte de los casos muchas gracias, la mayor parte de los casos eran arreglados los matrimonios, no era bien visto el que hubiera una relación amorosa. Y bueno, por esto llegamos a este tema, debido a que en 1782 esta muñeca tiene mucho que ver con el amor. ¿De qué se trata? Les voy a contar la historia de Francisco, un joven que confesó a la Santa Inquisición su amor por Josefa y que tuvo que decir que este amor lo condujo al diablo. En el Archivo General de la Nación de nuestro país se guardan grandes historias como la de esta muñeca de trapo, que es del siglo XVIII, y esta perteneció al joven Francisco Javier Palacios. Él era un hombre que por amor se adentró en la vida religiosa, pero terminó vendiendo su alma al diablo. Junto a esta muñeca se guarda también el informe que la Inquisición de México redactó cuando el propio Francisco se denunció a sí mismo que era un hereje, y la correspondencia que mantenía con su amada Josefa Sosa, quien confeccionó la muñeca para que le recordara, explicó a F., un historiador,
explicó a una agencia, un historiador, para que le recordara el amor. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México se estableció en 1569 por mandato de Felipe II y era un organismo encargado de perseguir y castigar los actos contrarios a la fe. En este caso no fue necesario perseguir a Francisco, porque en el año 1782 él mismo quiso colaborar con la institución, dejando por escrito un testimonio de quien fuera un fraile en el convento de Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca, además de otras investigaciones que relatan una historia que comienza cuando Francisco tenía cerca de 15 años. Él conoció a Josefa Sosa, quien le doblaba la edad, estableciendo una relación más bien de nivel materno-filial, ya que el joven había perdido a su madre y su padre lo trataba muy mal. Poco después se convirtieron en amantes. Fue Josefa quien le pidió a Francisco que, aprovechando que cantaba en el coro de la parroquia, entrara en la vida religiosa para así poder mantener esta relación secreta y prohibida, puesto que además de la diferencia de edad, ella estaba casada. Aunque el joven aceptó pronto, se dio cuenta de que no estaba hecho para la vida religiosa, pues implicaba castidad, clausura y pasar 24 horas al servicio de Dios, por lo que ante esta negativa de su amante de sacarlo del convento, comenzó a tener problemas con sus compañeros y a pronunciar blasfemias a diario. Tal era el odio que sentía Francisco por su entorno y por los límites a los que tenía que acogerse dentro de la vida religiosa, que incluso llegó a intentar quitarse la vida en 2 ocasiones y después trató por todos los medios de cambiar de vida y empezó a invocar al diablo. Un día, cuando ya estaba todo perdido, la historia dice que un hombre que se presentó como el demonio apareció en su celda, pidiéndole que cumpliera todo lo que había prometido. Francisco le ofreció su alma a cambio de que lo sacara de la religión y que pudiera encandilar a cuanta mujer quisiera. Y así lo hizo, ese diablo disfrazado de hombre. Lo sacó del convento en 3 años y podía usar unos polvos tanto para abrir puertas como para llevarse, según dicen, al catre a la mujer que quisiera. Según contó esto Francisco en el tribunal inquisitorio. Además, el supuesto demonio le pidió que a una de sus amantes le confeccionara una muñeca de trapo mediante la cual lo adoraría. Después de algún tiempo llevando una vida alocada, los remordimientos acudieron a la mente de este joven, quien decidió acudir a la Inquisición a denunciarse a sí mismo por ser un hereje. Fue entonces cuando la historia del fraile empezó a desmontarse. El comisario encargado del caso descubrió que las mujeres con las que Francisco había tenido relaciones no existían, hasta que llegó a Josefa. La mujer explicó que la muñeca no fue hecha para adorar al diablo, sino que para que mientras Francisco estuviera encerrado en el convento, pudiera recordar a su amada al verla, incluso con una connotación sexual. Esto lo añadió el historiador. Ella también entregó las cartas que se enviaban en las que mostraba el extraño fetiche de firmarlas con nombres como tu negra, tu chino o tu chata, y se despedían con esta frase, o más bien con esta abreviatura, LTMBS, la tierna mano, beso solemnemente, o lo que es lo mismo, el te quiero mucho de aquella época, ¿no? Entonces, esto es parte de la historia de lo que se daba en aquella época, y cuando Josefa revela el amor que se tenían y la historia que Francisco Javier Palacios había construido, todo se empieza a desmoronar. Tras esto, el fraile fue condenado exclusivamente por haber dicho que el infierno era una mentira y que las almas cambian de cuerpo, conceptos que para la Inquisición obviamente eran totalmente inconcebibles, y después de su condena se desconoce cuál fue el destino de ambos amantes, si se juntaron o desaparecieron, pero es parte de la historia o parte de las historias que surgen de la Santa Inquisición. Está interesante esa historia, está interesante el saber cómo llegaban a tal grado de locura, cómo llegaban a tal grado de, incluso hasta de fanatismo, y que bueno, esto vamos a ver un poquito más adelante cómo es que se iba dando. Bueno, saludo a Joch Coquis y Marisela González. Saludos, señora Marisela González. Gracias por acompañarnos. Bueno,
En todo este proceso ya vimos que eran castigados, cuáles eran las historias que se iban dando. Esta es una de las muchas leyendas que obtenemos de aquella época. Ya después hablaremos de La Llorona y muchas otras más que se ven, que se han vivido, que se han ido dando a lo largo de la historia, a lo largo de todo este proceso de la Inquisición. Pero también vamos a hablar de temas como la brujería, la hechicería, la astrología, que eran fantasías que sí se tomaban en cuenta para ser condenadas en la Inquisición, o más bien por la Inquisición de México y del Nuevo Mundo. Recordemos que la Inquisición no era solamente en México, la Inquisición también se daba en todos los países de nuestro continente. Hablamos de Argentina, hablamos de Perú, hablamos de, bueno, todos los países de este continente. Y bueno, vamos a platicar entonces acerca de estos temas de brujería, hechicería, cómo eran castigados, cómo era que se tomaban en cuenta, qué es lo que decían acerca de estos temas. Bueno, la brujería, la numerología, la astrología en el siglo XVII y XVIII fueron condenados por la Santa Inquisición en México porque se consideraban prácticas de herejía. Los casos de sentencias y acusaciones hay muchísimas en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico Casa Morelos, en la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y después vamos a platicar un poquito más de estos temas. Hoy estamos así como que una embarradita de todo lo que pasaba, pero bueno, por ejemplo, fíjense, las brujas de la Nueva España. A ver, las brujas de la Nueva España. Ahí están apareciendo las brujas. ¿Qué onda con las brujas? Bueno, la imagen que aparece de tu lado izquierdo, estamos viendo un aquelarre. ¿Qué es el aquelarre? Bueno, es la reunión que tenían estas mujeres que hacían pacto con el diablo y que por las noches, o por una noche en específico, para ser más exactos, decían que se reunían el 31 de octubre a las 12 de la noche para festejar y para reunirse con el demonio. Esto era porque, según tradiciones o según leyendas, es cuando se celebra el cumpleaños del diablo. Entonces hacían sacrificios tanto de animales como de algunas personas, ofreciéndoselas a este ser o a este ente, y decían que eran los aquelarres, la reunión, el festejo que tenían para festejar al diablo. Entonces, bueno, la historia dentro de lo que es en la Nueva España, cuentan de la historia de una mujer que fue acusada por su hija de brujería en el siglo XVIII, caso por el cual la Inquisición de la Nueva España expidió una orden de aprehensión en su contra, y es una de las 59 historias que se pueden encontrar, decíamos, en algunos archivos. Y bueno, esto era debido a que cualquier persona podía acusar de brujería a cualquier persona. No fueron muchos los procesos que se hicieron en México, sobre todo porque los inquisidores seguían a la Inquisición española, que tradicionalmente se tomaba menos en serio la brujería que la de otros países europeos, como Alemania. Ahí sí era realmente más castigado el tema de la brujería. En España la Inquisición estaba más ocupada de perseguir a judíos y moros, como ya lo habíamos platicado, más que a los hechiceros, y les preocupaba más la idolatría o la actitud rebelde que la supuesta comunicación con el demonio. Entonces, bueno, sí tomaban en cuenta la hechicería, pero eran castigos menores en este nuevo continente. Bueno, ahora acabo de pensar, ¿cuándo empezarían los dulces tradicionales del país? Esto también lo vamos a investigar, ahorita que sonó el carrito de los camotes, vamos a investigarlo también. Bueno, decíamos de las brujas, es así como se tomaba en cuenta las brujas, pero también aparece ahora en tu pantalla los astrólogos. Atrás de la Catedral de la Ciudad de México, hace más de 300 años, las autoridades de la Santa Inquisición
visitaron la casa de Melchor Pérez de Soto, que era un arquitecto de la Nueva España, y fue acusado de practicar astrología judiciaria y de tener entre su biblioteca 1800 libros y al menos 20 ejemplares que eran prohibidos. Por eso lo acusaban de practicar astrología judiciaria y por tener estos libros que iban en contra de las creencias y de lo que se estaba dando a conocer. La prohibición de leer astrología judiciaria quedó establecida en un edicto en el año 1616 emitido por el Santo Oficio, porque consideraban que esto era una práctica, una mezcla de muchas supersticiones, haciéndose juicio por las estrellas y sus aspectos sobre los futuros contingentes, que eran casos fortuitos y acciones que no dependían de la voluntad divina. Así es que por eso es que eran castigados. Y bueno, vemos a personajes de la historia que fueron castigados por tener esta ideología. Vemos a un Galileo, que ahí está apareciendo en tu pantalla, un Galileo Galilei, que también, bueno, fue acusado de que iba en contra de las creencias que se tenían, que trataban de tener arraigadas, que mencionaban que la Tierra era plana, y cuando Galileo dice, no, la Tierra es redonda y la Tierra gira y no es el centro del universo y bla, bla, bueno, da toda su teoría, obviamente iba en contra de lo que se tenía por conocido. Y bueno, también Juana de Arco, que también es otro personaje que fue acusada de que tenía pacto demoníaco debido a que ella decía que hablaba con Dios, pero la acusaban de que hablaba con el demonio. Así es que bueno, todos estos personajes, bueno, estos y muchos otros personajes fueron castigados, fueron acusados de blasfemos, de brujos, incluso se castigaba, por ejemplo, a los homosexuales, se castigaba principalmente a las personas que iban en contra de toda esta corriente, a los hechiceros, bueno, no se diga, aquellos que tenían tal vez algún don para curar, tal vez aquellos que decían que era fácil curar a alguien que tenía un dolor de estómago por decirlo de alguna manera, si a alguien le dolía el estómago, que se tomara un té de manzanilla, bueno, pues ya podían ser acusados de brujos o de hechiceros, y todo esto era parte de esa campaña que traía el Santo Oficio en contra de quienes iban en contra de lo que ellos creían. Ahora vamos a ver los métodos de tortura que manejaban, y que este es un tema realmente muy fuerte porque realmente hasta se me hacen dolorosos solamente de verlos. Antes de continuar, saludo a Eddie Contreras, buenas noches. Solo quiero compartirles que a mí me embrujó la persona con la que me casé, me amarró para no irme de su lado. Gracias y saludos. Saludos, Eddie Contreras. Ana Muñoz LZ, también saludos. Bueno, que también vamos a hablar después de estos temas de brujerías, de estos temas de los famosos amarres y de muchas cosas por el estilo, que por ahí tenemos hay por ahí unos videos que vamos a estar también platicando, y bueno, esto se va a prestar más por las fechas de noviembre y todo. Entonces son temas que vamos a estar abordando próximamente. Bueno, vamos ahora a cómo era que castigaban a las personas que eran realmente maltratados de una manera terrible. Era realmente cruel cómo los sometían, cómo intentaban controlar a la población en el nombre de Dios, que sí existe, pero digo, según creo o no sé, bueno, aquí podemos platicar el tema. Sí existe un Dios, obviamente, bueno, creo que obviamente existe un Dios, esto lo hablo a título personal, pero no creo que un Dios pidiera que se juzgaran así las personas, que se maltrataran de tal forma, que fueran sometidas de este modo, pero ellos decían que Dios así lo quería y que si no lo hacían, Dios los iba a castigar y que iban a pasar más cosas
fuertes y que tenían que someterse a la voluntad de lo que un papa, que no era elegido por una voluntad divina, sino que era elegido por tener más dinero y por llevar el control de cierto territorio, sino es que de todo el territorio, era quien decidía cómo se debía de llevar una fe. Entonces, bueno, esta fue la manera en que querían que se sometiera a la población y que la población fuera controlada. Entonces, este grupo religioso que mencionábamos hace un rato, que nace en Francia, iba evolucionando, iban pensando nuevas maneras en cómo podían hacer que los, digamos, que entraran en cintura los que no querían creer en Dios, y se pusieron a inventar algunos castigos que son realmente lo más cruel posible. Y vamos a ver primero este que se llama, a ver si por aquí ya estamos, a ver, este que se llama el garrote vil. Nada más chéquense ustedes. El garrote vil, ahí está apareciendo en tu pantalla. Ahí está, el garrote vil. Esta es una especie de silla, pero esta silla tiene otra característica que ahí está apareciendo. Este garrote vil se utilizaba con los reos arrepentidos para que no sufrieran de padecimientos en la hoguera. Era visto como una forma de muerte menos dolorosa. A pesar de esto, muchos de los condenados sufrían lentas agonías, morían por estrangulamiento y no por la rotura del cuello. Este artilugio era para administrar la pena capital, que alcanzó en España su máximo esplendor y se institucionaliza en el año 1832. Pero bueno, como ustedes ven, les amarraban las manos hacia atrás y el cuello también se lo apretaban. Entonces lo apretaban de tal manera que quedaban ahorcados, la cabeza vemos cómo quedaba de alguna manera arcada, el cuello también, y entonces cuando se movían, después de tanta presión que ya tenían, era cuando se estrangulaban, y ahí bueno también venía la falta de respiración, y era la manera en que ellos sufrían esta muerte tan dolorosa y tan realmente tan condenable. Aquí aparece entonces también la doncella de hierro. Este es un ataúd con clavos en el interior y la víctima moría lentamente. Como ven ustedes, esta era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas que eran muy afiladas y estaban en el interior de este sarcófago. A medida que se iba cerrando, se clavaban en la carne, lógicamente en el cuerpo de la víctima que se encontraba adentro, y le provocaba una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables en altura y número para acomodar la tortura a medida del delito que iba, del delincuente o de la persona que iba a ser torturada, y a su vez incluía la fustigación, que consistía en azotar a la víctima, y esto era con una vara o una fusta. Entonces imagínate nada más, se iba cerrando el sarcófago y finalmente las estacas o estas puntas se iban clavando en cualquier parte del cuerpo, que obviamente daban en órganos vitales, y la persona moría desangrada en este sarcófago después de ser clavadas por estas puntas. Realmente castigos horribles que nos hacen pensar en quién sería la persona que tenía estas ideas de castigar así a quienes eran condenados, o cuál era en qué se basaban para pensar en crear estos artilugios, estos aparatos de castigo para las personas que realmente son, creo que inimaginables. Aquí está que se llama el cinturón de San Erasmo. Este es un collar o cinturón o brazalete de puntas afiladas que se colocaba al reo, de manera que también si el reo se movía o quería escapar o pretendía hacer un movimiento fuera de como estaba acomodado, se le clavaban estas puntas
y obviamente también desangraba, por no decir que también adquiría infecciones debido a que obviamente estas puntas estaban oxidadas y no tenían la limpieza necesaria. Entonces, bueno, también era una manera de castigar a los acusados con el cinturón de San Erasmo. Después viene aquí la pera, que realmente es un aparato terrible. La pera se utilizaba de manera oral, es decir, por la boca o por el recto. Se colocaba por la boca, por la vagina o por el recto. Una vez ya en el interior de la persona se expandía a la fuerza, como vemos tiene una especie de perilla y se va girando, y esto se expandía obviamente a la fuerza, y la cavidad era mutilada, y en muchas ocasiones los torturados morían del terrible dolor. Tenían puntas en los extremos que servían para desgarrar la garganta, el cérvix o el intestino de la persona que era castigada. Imagínate nada más, esta cosa desgarraba, le rompía la mandíbula al castigado. No nos vayamos a la vagina o a la zona anal del castigado, y esto era así era como morían muchos de los que sufrían estas penas debido a los castigos de la Inquisición. Bueno, antes que otra cosa, saludo a Ana Muñoz LZ, gracias por estarnos acompañando, gracias a todos ustedes que se van sumando a este programa llamado El Búnker. De verdad me da muchísimo gusto que podamos ser cada vez más, que nos acompañen, que podamos estar platicando de estos temas que son interesantes, que son realmente muy, muy, muy interesantes, y que nos hacen ampliar un poquito el panorama de cómo era la Inquisición, bueno, en este tema que estamos hablando, y de muchos otros temas más que vamos a estar hablando a lo largo de los siguientes programas. Todos los jueves a las 7 de la tarde, El Búnker. Bueno, son las 8 de la noche con 5 minutos, gracias por acompañarnos, y bueno, vamos al otro de los siguientes castigos que aplicaban. Déjenme tomar un poquito de agua. 8 de la noche con 5 minutos. Vamos a hablar otro método de tortura que utilizaban también y que se llama, es terrible este método, se llama la sierra. Ahí está apareciendo en tu pantalla la sierra. Técnicamente las personas eran cortadas desde los genitales hasta el ombligo. Se cortaba por la mitad de aquel que hubiera cometido crímenes, atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta llegar, más bien lo hacían sentado para que de esta manera el castigado o el ejecutado tuviera más dolor. Como ven ustedes, les colocaban unas pesas en los pies, y obviamente al tener todo el peso, pues imagínense nada más, pues era cortada la parte de los genitales, llegaba hasta el ombligo. Obviamente la persona moría de dolor y de desangrado, tocaba órganos vitales, y obviamente pues ya era el término era la muerte. Después vemos que es la silla, esta silla que se ve tan indefensa, que incluso hasta podría yo decir que tiene un decorado bonito, pero no es así. La silla, formada por miles de clavos, tenía miles de clavos. Ahí sentaban a los reos, y como ven ustedes tenía una especie de cuerda también, donde les apretaban esta madera para que se clavaran las extremidades o el cuerpo en estos clavos, y ahí los dejaban. Ahí morían los condenados. En los mejores de los casos, después de cierto tiempo que los dejaban, los permitían sacar. Obviamente tenían que irse a curación, pero regularmente siempre morían después de un determinado tiempo por el desangrado, por la infección que causaba y por el daño que causaba a órganos vitales esta silla. Después nos vamos con la cuna.
Esa también es terrible, la cuna, ¿eh? Ahí está apareciendo en tu pantalla. Perdón, la cuna. Este método estaba pensado para obtener una confesión rápida. El reo era suspendido por la cintura con una abrazadera de hierro y quedaba colgado justo encima de esta puntiaguda pirámide sujeta por un trípode. Si el condenado se dormía o se relajaba, se clavaba la punta afilada en los genitales y además si no confesaba, aquí tenía que confesar primero su delito por el que era acusado. Si era acusado de pacto demoníaco, si era acusado de blasfemia, bueno, de lo que fuera acusado, él tenía que decir soy culpable para que después, lo bajaran y lo castigaran o fuera enviado a la hoguera, que era uno de los castigos que se podía hacer acreedor. En caso de que no, si él no confesaba nada, los propios verdugos lo bajaban al procesado suavemente o con todo el peso del cuerpo y ya te imaginarás, se le clavaba esta punta en la zona genital y también era un tormento terrible esta llamada cuna de Judas. Este otro que era también, de verdad no puedo, no me cabe a veces la imaginación de quién tenía tantas ideas tan terribles para castigar así a las personas. Digo, yo creo que es algo que tenían que pensar mucho y estar ideando todo el tiempo cómo poder hacer y someter a las personas. Y aquí aparece en tu pantalla ahora que se llama el tenedor de los herejes. Este castigo hacía que los inculpados solo pudieran mover la boca. Obviamente los amarraban con este cinturón, esta especie de tenedor se la clavaban en la mandíbula y en el pecho y no podían hacer más movimiento. Obviamente al agacharse se clavaban el tenedor tanto en la mandíbula como en el pecho y esto causaba un dolor terrible. Vuelvo otra vez, no tenía la suficiente higiene y obviamente eran fierros oxidados que causaban a su vez, independientemente del dolor, más infección para la persona que era sometida a estos castigos. Luego viene la rueda de Catalina. Con esta rueda de Catalina desnudaban al reo, lo ataban boca arriba, el verdugo golpeaba las articulaciones y en esta especie de molino, como vemos en la imagen, le tronaban realmente todas las extremidades. Y era así como era castigado el reo o la persona que era acusada. Y según algunos historiadores, técnicamente después de que quedaban con vida, pero regularmente a algunos les amputaban las extremidades y finalmente el destino final era la muerte para estos pobres hombres o mujeres que eran castigados y que eran sometidos de esta manera tan cruel por estas personas que los castigaban. Después nos vamos con el potro. Vean nada más el potro. La víctima era atada de pies y manos a los dos extremos, ahí está apareciendo, de este aparato. Lo estiraban lentamente hasta que todas las articulaciones se deslocaban, y aunque las evidencias históricas apuntan que era usado especialmente en hombres, también se dice que eran ocupado en mujeres, y que también al final, después de ser sometidos, también podían ser llevados a la hoguera. Ahí está el famoso potro, que era uno de los instrumentos más socorridos en aquella época y con los cuales eran sometidos todos los que eran considerados dignos de ser castigados por la Inquisición y por no someterse a las creencias de aquel entonces. Después tenemos tormento de agua. Esta también está medio dura, pero el tormento de agua obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. Obviamente tengo que decir que
no les decían tómate un vasito, luego tómate un vasito, no, era tómate toda el agua, aproximadamente 10 litros continuos. El torturador utilizaba, como vemos en la imagen, un embudo y esto le impedía respirar a la víctima. El estómago obviamente no aguantaba más y después de sufrir tanto sufrían el proceso de tragar el agua rápidamente, obviamente se empezaban a ahogar y también al tener tanta agua el estómago explotaba, porque imagínense más de 10 litros continuos o en un momento obviamente la persona sometida sufría de este tormento y finalmente pues era la muerte más segura para esta persona que lamentablemente sufría de este castigo. Bueno, aquí está otra vez la cuna de Judas, que bueno, vemos ahí de una manera más explícita. Qué terrible este tipo de castigos, ¿eh? Después nos vamos con la araña de hierro, que fue diseñada especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios, según decían, acostándose con el diablo. Ataban a la mujer a un poste, se les colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo el seno, y después con gran fuerza les arrancaban el seno o los senos. Imagínense nada más qué mentalidad, en serio que hasta escalofrío da esta cosa. Bueno, estos eran algunos de los tantos que utilizaban. Vámonos un poquito más rápido. Este que está apareciendo en tu pantalla se llama la hija del carroñero. Aquí, bueno, los amarraban con aros y tuercas que colgaban de la víctima, como vemos, y también los sujetaban de tal manera que la víctima se aplastaba sus costillas, se dislocaba su esternón y toda la columna vertebral se les rompía. Y bueno, así era como padecían estas personas. Bueno, está aquí la aplastapulgares, que bueno, como vemos, metían sus pulgares de la víctima, les apretaban igualmente mediante presión, y así era como lo sometían para que confesaran un delito del cual incluso ellos a veces ignoraban, porque quiero comentarles aquí que muchas de las veces los acusados no sabían ni de qué lo estaban acusando. Es decir, yo acusaba a tal persona, decía que él era culpable de tener un pacto demoníaco, pero la Inquisición no le decía quién lo había acusado. Entonces el acusado era sometido, le decían que confesara su delito, le decían que muchas personas sabían cuáles eran las prácticas que tenía, y entonces el acusado tenía incertidumbre de decir quién me habrá acusado, quién estará diciendo que yo hago eso. Él tenía toda la incertidumbre, todo esto era un secreto. Los mantenían encerrados por mucho tiempo, incomunicados. Todo esto hacía un juego mental en la persona o en la víctima. Él decía, es que yo no sé quién me acusó, yo no sé por qué me están acusando, y llegaba el momento en el que decían, sí, realmente soy culpable de lo que me están acusando, aunque ellos no supieran ni siquiera de qué se trataba este tema, y es así como muchos de ellos murieron. Está el aplastacabezas, que bueno, aquí con igualmente a presión, metían ahí, un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Como ven, metían ahí la cabeza del acusado. Trataban de obtener confesiones, hacían girar el tornillo, causando en primer lugar la rotura de los dientes y mandíbulas, y si el torturador seguía apretando el tornillo, podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima. Obviamente los ojos también explotaban, y esto era parte de esos crueles castigos que se utilizaban en la Inquisición. Bueno, después tenemos la horquilla del hereje, esta que bueno ya la vimos hace un rato, o que era el tenedor. Tenemos la rueda de despedazar, tenemos esta que también es una cosa terrible, el toro de Falaris.
Aquí, bueno, vemos cómo está el toro, esta imagen de un toro que tiene abajo unas maderas, y esto, bueno, cómo se utilizaba el toro de Falaris. Esto imitaba una olla con forma de un toro. Se introducía el acusado en su interior y se hacía una fogata debajo hasta que el reo quedaba totalmente calcinado. Imagínate nada más el calor que había, obviamente una fogata que no cubría solamente una pequeña parte digamos, del abdomen del toro, sino que cubría todo el toro, y pues obviamente salía la persona rostizada a causa de este artefacto que era de hierro, y entonces, bueno, pues ahí era como moría calcinada o moría asada, aparte de todo el calor que se daba dentro de este toro. Aparte, cuenta la leyenda que ahí, cuando gritaba, se oía, a causa de que tenía unos pequeños orificios en la nariz el toro, se oía que bufaba el toro, pero esto era a causa de los gritos de la persona que estaba siendo cruelmente asesinada. Después tenemos la picota de tonel. Este era un tonel tal cual. Y esto, bueno, era para que la persona acusada sufriera del escarnio público. Portaba un pesadísimo tonel de madera por las calles. Lo peor no era eso, imagínense nada más que esto estaba cerrado. La persona la metían ahí, cerraban completamente, obviamente para que salieran sus pies. Ahí tenía el menor espacio para que salieran sus pies. Y entonces la persona tenía que caminar con este tonel puesto, pero eso no era lo duro, sino que lo duro era que había un cóctel de excrementos, de orines que se encontraban en este aparato, en este artilugio, y bueno, pues la persona moría por la insalubridad, por las infecciones que se iban ocasionando con su cuerpo y la combinación, obviamente, de todos sus excrementos y de sus orines. Por eso es que yo digo, ¿de dónde saldría tanta idea para poder hacer esto? Está la silla sumergible, que es otra. Se ataban las personas en una silla y la sumergían en agua durante mucho tiempo hasta que se ahogara. Realmente o se ahogaba o desarrollaba hipotermia. Está la gota china también, que ahí está apareciendo en tu pantalla. Aquí era una manera psicológica en la que hacían caer, en la que torturaban a las víctimas, hacían caer gotitas de agua fría cada determinados, bueno, en algunos segundos, y el preso no podía dormir ni beber hasta que se declarara culpable. Obviamente se declaraba culpable y el término era llegar a lo que hemos mencionado mucho, a la hoguera. Quizá para la mayoría de las personas lo mejor era llegar a la hoguera. Era decir, con esto ya salgo de este tema, y si soy quemado en la hoguera es la mejor manera de expiar mis culpas. Y bueno, pues así era como morían muchas personas. Decíamos que murió uno de los personajes más conocidos, Juana de Arco, que fue condenada a la hoguera porque se decía que tenía contacto con el diablo. A Juana de Arco, la mañana del 30 de mayo de 1431, la ataron a una estaca, fue quemada viva en la plaza del mercado del viejo Rouen, al noroeste de Francia. Y así fue como Juana de Arco murió también, al igual que un número incontable de personas que lamentablemente perdieron la vida a lo largo del proceso de la famosa Santa Inquisición o Santo Oficio. Obviamente no platicamos de todo, nos llevaríamos 10 programas hablando de todo lo que hay, de todo lo que se ha escrito acerca del Santo Oficio, pero bueno, vimos un pequeño resumen de lo cruel, de lo terrible que fue esa época, solamente por hablar de más. Yo creo que a mí ya me hubieran llevado desde hace algunos años, pero imagínense nada más el hablar del Santo Oficio por ser efectivamente un hereje, hablar mal, y hasta eso que no hablo mal de la Iglesia Católica, obviamente, pero imagínense nada más
todo lo que trae consigo este terrible tema. Bueno, saludo a Pepe Jabo, a Brian Montoya, Yaudiel Pérez, gracias por estarnos acompañando. Tema interesante esto del Santo Oficio. Por hoy vamos a dejarle un poquito aquí de este tema del Santo Oficio, pero vamos a seguir platicando de más temas como este. Proponnos qué otros temas te parecerían interesantes que podamos platicar a lo largo de este programa llamado El Búnker, porque bueno, ya vimos ahorita que vamos a hablar también incluso de temas como los dulces típicos, cuando surgen los dulces típicos, por qué surgen estos dulces típicos y muchas cosas más. Así es que te invito para que nos vayas diciendo qué otros temas quieres que platiquemos y bueno, esto también vaya agrandando de alguna manera la temática que tratamos en este programa llamado El Búnker, todos los jueves, un poquito después de las 7 de la noche, pero en la cual estaremos platicando de muchas cosas interesantes. También te recuerdo que el día martes tenemos el programa Personajes de mi Pueblo, en el cual, bueno, ya vimos este martes pasado que tuvimos la presencia de nuestro amigo periodista tizapense, Arturo Trueba Urbán, quien estuvo platicando de sus inicios, estuvo platicando de muchas cosas interesantes de nuestro municipio también y de sus proyectos, de su periódico Metrópolis y muchas cosas más. Ese próximo martes vamos a tener a la señorita Susi Ramos, que va a estar con nosotros acompañándonos también, platicando acerca de su trabajo. Ella hace artesanía, nos va a estar platicando, vamos a tenerla a ella como invitada. En 15 días vamos a tener al embajador y al divo de Atizapán platicando de su trabajo también. Tendremos pronto a la profesora Juana Bueno Carmona y bueno, muchos invitados más que han hecho de Atizapán un lugar muy especial en el cual nos podemos sentir muy orgullosos de tener personajes destacados de nuestro pueblo. Así es que bueno, esa es la invitación para que nos acompañen todos los martes en personajes de mi pueblo. Bien, en otras cosas, nuestros amigos de Cubitos Diversión, Cubitos Diversión, nos hace la invitación para que le des like a su página Cubitos Diversión, así la encuentras tal cual, Cubitos Diversión. Y bueno, ellos están ofreciendo diferentes productos. Ahí está apareciendo, por ejemplo, estos moños que te los dan a precios realmente económicos para que tú también puedas emprender un nuevo negocio, puedas ganar también dinero. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos estas pulseras monedero que están muy padres. De hecho, yo me quería comprar esta amarilla porque está muy padre. Te la pones en la muñeca y ahí puedes guardar tu dinero, pero bueno, diría yo, no como se me vería. Pero también aquí tienen, por ejemplo, productos como estos que son una especie de aretes o de collarcitos para niña. También tienen nuestros amigos de Cubitos Diversión, también tienen máscaras que puedes empezar a vender tú, empezando tu propio negocio a precios muy bajos. Aquí está esta máscara para estas fechas. También van a traer productos navideños, me estaban comentando. Bueno, ahí están algunos de los tantos. Puedes meterte a la página de Cubitos Diversión en Facebook y ahí también vas a encontrar cómo tienen los productos. Bueno, aquí está esta máscara de payaso. Esta máscara de Catrina que me encantó, la verdad me la hubiera comprado. Me voy a comprar una de estas para ahora las fechas. Ahí está esta máscara de Catrina. Tienen también, bueno, entre muchas otras cosas, aquí estamos viendo unas cuantas. Tienen aquí también estas botellitas de sangre artificial, de látex artificial, estas tijeras son de broma, ¿no? ¿Me decías? Tijeras de broma que bueno, te la colocas y también para el disfraz de estos días de muertos o de Halloween o como tú los celebres y festejes. Así es que bueno, ahí están nuestros amigos de Cubitos Diversión. Métete a tu página, dale un like y ahí vas a poder ver todas las ofertas que están ofreciendo nuestros amigos de Cubitos Diversión. Saludos también para José Rivera, gracias por estarnos acompañando. Y
Y bueno, dentro de nuestros avisos parroquiales también te tengo la invitación para que nos regales una suscripción en nuestro canal de YouTube. Ahí, bueno, subimos nuestro programa casi inmediatamente terminando de Facebook Live, lo subimos a YouTube para que también puedas ver todos los programas que hemos hecho de La Resumida, del Búnker, e incluso de La Gota está por ahí, de Personajes de mi Pueblo, los puedes encontrar todos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, solamente búscanos como Radio Byte México, aquí está apareciendo nuestro logotipo, ahí te suscribes, activas la campanita y bueno, pues ya te van a estar avisando cada que subamos material nuevo, por si te pierdes nuestro programa o por si no lo encuentras en nuestra página de Facebook. Así es que bueno, ahí está la invitación y también bueno, agradecer la participación, agradecer el que nuestros amigos de Inmobiliaria Nogal con su proyecto Acaguali nos estén acompañando en este programa de El Búnker y también en Personajes de mi Pueblo. Te invito para que agendes una cita con Inmobiliaria Nogal, su proyecto Acaguali, que realmente es un proyectazo. Agenda tu cita al 55 44 26 48 25 o visítalos en Vía Corta Morelia 145, tercer piso, oficina B, en Granjas Guadalupe, Nicolás Romero. La plaza donde están sus oficinas se llama Plaza Cristal, están casi enfrente del CECITEM, así es que es muy fácil ubicarlos, muy fácil ir a verlos. Tienen sus lotes en venta, precios económicos. Realmente aquí el tema es invertir en el futuro. Si tú quieres invertir en tu futuro, platica con ellos. Tienen financiamiento muy importante, muy interesante, porque ellos van a estar promoviendo este proyecto Acaguali. Y bueno, tú puedes invertir en tu futuro, puedes ir pagando cómodas mensualidades. Algo que debo aclarar y resaltar, nuestros amigos de Inmobiliaria Nogal son una inmobiliaria seria, cosa muy importante. No te vas a encontrar con personajes o con empresas que vayan a defraudar o que vayan a hacer algo por el estilo. Ellos te dan un documento oficial, así es que con esto ya tienes la seguridad de que tu terreno o tu inversión va a ser respaldada y es completamente algo en lo cual estás invirtiendo en tu futuro de manera legal. Así es que bueno, esta es la invitación. Y también, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro aviso parroquial? Por ahí ya se me perdieron. Bueno, para que nos veas y nos escuches, también para que le des like a nuestras páginas, por favor, te lo vamos a agradecer de una manera muy infinita, a nuestras páginas que por ahí también aparecen en la descripción, pero si no, te las vuelvo a comentar. A la Cultural, Byte CCD, Radio Byte y Atizapán Radio. Actívalas porque ahí subimos información de todos los tipos. Subimos información, noticias, subimos algunos videos y contenidos de información general y muchas cosas para que también puedas tener una variedad de información a lo largo de las publicaciones que tenemos. Muchas gracias entonces por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes, de verdad un gusto, un placer trabajar contigo y que nos estés viendo, que nos estés acompañando. Son las 8 de la noche con 32 minutos. Vuelvo a recordarte, martes, poquito después de las 7 de la noche, nos vemos en Personajes de mi Pueblo. Si eres un personaje de mi pueblo, si tienes algo que contarnos, en lo que sea, en el área que sea, en la política, social, cultural, económica, artística, de entretenimiento, si eres, no sé, tal vez eres hasta incluso, me atrevería a decir un hacker, si eres un deportista destacado que no conocemos, acércate con nosotros y por favor ven y platica con nosotros de todo lo que has hecho para que más gente te conozca. Así es que bueno, te esperamos el próximo martes. Mientras tanto, yo recojo mis canicas, ya me voy a descansar. Gracias a nuestro staff técnico que es Lalo y al valedor, gracias por estar con nosotros. Al valedor que está seguramente acostado por allá. A Lalo que seguramente está jugando, pero que bueno, está pendiente de poner los efectos. Que no hubo efectos hoy, por cierto, no hubo aplausos, pero bueno, gracias. Hasta ahorita que hay aplausos, pero gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Estoy haciendo un poquito de tiempo porque no me aparece mi pleca. Aquí está, ahora sí.
Nos vemos en la siguiente. Buenas noches, buenas tardes, hasta luego, pásensela muy bien. Ya se me trabó mi computadora, entonces no voy a hablar, ya ahora sí ya puedo hablar. 8:34, gracias y hasta la próxima.